Ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Al contrario, como les he dicho de estas cosas, se han entristecido mucho. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Muchas cosas me quedan aún por decirles, que por ahora no podrían soportar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Sin lugar a dudas, una buena pregunta para iniciar una serie como esta sería: ¿por qué predicar una serie sobre el Espíritu Santo? Y una de las principales razones que me motivaron a comenzar esta serie dice relación con el profundo desconocimiento que hay acerca de la persona y de la obra del Espíritu Santo en casi todo el mundo cristiano. De hecho, como diría uno de los teólogos más importantes del siglo XX, que todavía vive, J.I. Packer, esta viene a ser algo así como la cenicienta de las doctrinas cristianas. Muy poco se habla acerca del Espíritu Santo conforme a lo que la Biblia dice, aunque, si bien es cierto, mucho se habla de él respecto a manifestaciones sobrenaturales y otras cosas. Pero mucho del conocimiento que abunda en la conciencia colectiva del mundo cristiano, más que ayudarnos a comprender acerca de la persona y la obra del Espíritu, oscurece nuestra mirada acerca de él. De hecho, regularmente cuando pensamos en el Espíritu Santo pensamos en los símbolos que aparecen en la Biblia acerca de él, como la paloma, el viento, el fuego, el aceite. Por eso nos parece alguien borroso, gris, lejano, difícil de entenderle e inclusive difícil de relacionarnos con él. Y de hecho, esta idea nebulosa que tenemos nosotros acerca del Espíritu Santo no solo oscurece nuestro conocimiento doctrinal, lo hace escaso, sino que también se traduce en una forma de vida de la iglesia, lo que incluso puede llegar a transformarse en una trágica noticia. A.W. Tozer hace muchos años atrás hizo un diagnóstico terrible, que dice que si el Espíritu Santo se retirase de la iglesia hoy, el 95% de lo que hacemos seguiría y nadie apreciaría la diferencia. O sea, es de cabal importancia que nosotros comprendamos a la persona del Espíritu Santo y su obra, porque la iglesia es movida en la misión por la fuerza y el poder que el Espíritu Santo le da. De hecho, el apóstol Pablo declaró que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Lo que viene a decir que sin el Espíritu Santo no habría un solo cristiano en el mundo. Él, el Espíritu, es quien da vida a la iglesia. Sin el Espíritu Santo, la iglesia sería un cuerpo sin vida, un cuerpo inerte, un cuerpo muerto. De allí que es tan radical cuando el credo apostólico dice: creo en el Espíritu Santo. Cada vez que nosotros decimos creo en el Espíritu Santo, y aquí estoy citando a J.B. Phillips, él dice: queremos decir que creemos que hay un Dios viviente que tiene la capacidad y la disposición de entrar en la personalidad humana y cambiarla. Entonces, este primer mensaje que tenemos el día de hoy tiene como paso fundamental la idea de dar fundamento y amplitud a nuestro conocimiento respecto al Espíritu Santo. La pregunta del día de hoy entonces: ¿qué dice la Escritura respecto al Espíritu Santo?
Y ahí está la respuesta a esta pregunta en la finalidad de este primer sermón. En primer lugar, ¿qué nos dice la Biblia respecto al Espíritu Santo? Y aquí también hay algo de discusión y de incomprensión. Algunas personas que creen que el Antiguo Testamento se diferencia cabalmente del Nuevo Testamento. Nosotros creemos que la revelación no solo es progresiva, vale decir, en el Nuevo Testamento no solo encontramos una mayor revelación acerca de quién es Dios, sino que también esa revelación es acumulativa, no niega lo que está en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, si bien es cierto, el Nuevo Testamento profundiza en el conocimiento respecto al Espíritu Santo, el Antiguo Testamento ya nos muestra cosas relevantes. Vemos en los libros históricos al Espíritu Santo invadir a las personas, a los sujetos, capacitándoles para una labor. Vino el Espíritu del Señor y les dio fuerza para pelear. Vino el Espíritu del Señor y les capacitó para una determinada labor. El Espíritu Santo entonces en el Antiguo Testamento lo vemos capacitando, entregando dones a las personas para que cumplan distintos ministerios, distintas funciones. Le vemos también en el Antiguo Testamento renovando la fuerza interior, al punto que el salmista, en la confesión de su pecado, en el Salmo 51 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. O sea, hay una profunda relación con el Espíritu Santo que renueva el ser, que da gozo, que da salvación, que da una vida espiritual abundante y plena. Y también vemos al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento revelando la voluntad de Dios. El profeta Miqueas dice en el capítulo 3: yo en cambio estoy lleno de poder, lleno del Espíritu del Señor y lleno de justicia y de fuerza para echarle en cara a Jacob su delito, para reprocharle a Israel su pecado. O sea, en resumidas cuentas, en el Antiguo Testamento vemos al Espíritu Santo capacitando a personas, renovando la vida espiritual, ayudándoles a que vivan en santidad y también revelando, mostrando la voluntad de Dios. Y de hecho, a la luz del Nuevo Testamento y del apóstol Pablo, podemos ver que siempre la justificación fue por la fe. Nunca en la Biblia existió la posibilidad de salvarse por obras. Por lo tanto, entonces, creemos que el Espíritu Santo a lo largo de la historia ha sido fuente de regeneración, de santificación para la vida de todos los creyentes. Ahora bien, ¿quién es el Espíritu Santo? Respecto a la identidad del Espíritu Santo, la Biblia nos responde de la siguiente manera. Lo primero que tenemos que decir es que el Espíritu Santo es Dios. Hechos capítulo 5, en un relato que probablemente algunos de ustedes conozcan, nos muestra a Ananías y a Zafira vendiendo una propiedad y entregando una parte de ella cuando se habían comprometido a entregar todo lo que ellos habían vendido para la obra del Señor. Y Pedro habla de que le están mintiendo al Espíritu Santo. Y cuando insiste en eso de la mentira al Espíritu Santo, está hablando de la mentira contra Dios. Vale decir, mentir al Espíritu Santo es mentirle a Dios mismo. La Biblia habla del Espíritu Santo como Dios. De hecho, en la Escritura podemos ver, por ejemplo, expresiones como dijo Dios y dice el Espíritu, aludiendo a la misma cosa, a la misma situación. Dios hablando, Dios Espíritu Santo hablando a través de las personas. Y además, vemos la gravedad de un pecado, que es mencionado como un pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. O sea, estamos frente a la tercera persona de la Trinidad, a quien es Dios. De hecho, no solo hay declaraciones como esta de que es Dios,
sino que se nos muestra con atributos que solo le pertenecen a Dios. Es omnisciente el Espíritu Santo, lo conoce todo. Primera a los Corintios capítulo 2 dice que en efecto, quien conoce el pensamiento del ser humano, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu Santo logra abarcar toda la sabiduría de Dios. Es omnisciente, todo lo puede conocer. A diferencia de nosotros, que nuestro conocimiento es finito, limitado respecto al Dios vivo. Nuestro conocimiento se basa en lo que ha sido revelado. Pero hay mucho que está en el misterio. Las cosas reveladas, dice la Escritura, son para nosotros y para nuestros hijos. En cambio, las cosas secretas le pertenecen a Dios. Esas cosas secretas las conoce a cabalidad el Espíritu Santo porque es omnisciente, es Dios. También el Espíritu Santo es omnipresente. El salmista dice: ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, ahí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. No hay forma de escapar de la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en todo lugar. Es omnipresente, tal como Dios lo es. Es eterno. O sea, ha existido siempre. El autor desconocido de la carta a los Hebreos en el capítulo 9 dice: si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Si bien es cierto, este texto habla de la obra de Cristo en la cruz, nos muestra que esa obra fue potenciada, ayudada por medio del Espíritu, que es eterno, que no tiene principio ni fin. Entonces, podemos decir, en primer lugar, que el Espíritu Santo es Dios, pero a su vez también es persona. Y aquí, insisto, esos símbolos que aparecen en la Biblia, como fuego, paloma, poder, aceite, en fin, todos los que mencionamos al comienzo, si bien es cierto, nos ayudan a comprender la obra del Espíritu. Si nos quedamos solo con eso, hay un conocimiento limitado. ¿Por qué? Porque el Espíritu no es una cosa, no es una fuerza activa, como dicen los testigos de Jehová, sino que es una persona. La Escritura le menciona constantemente como a Él. El texto que leímos de Juan, tanto el capítulo que leímos como también los capítulos anteriores, hablan del Consolador, y Jesús constantemente alude a este Consolador, a este ayudador, como una persona. Romanos capítulo 14 nos muestra que el reino de Dios es justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. El Espíritu se alegra y nos invita a vivir en su gozo, en un gozo que es constante. De hecho, a tal nivel el Espíritu Santo se alegra que también puede ser entristecido. El apóstol Pablo habla en la carta a los Efesios en el capítulo 4 lo siguiente: no agravien. Algunas traducciones de la Biblia dicen: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. ¿Cómo uno puede entristecer al Espíritu Santo? Uno se podrá preguntar. Bueno, el texto lo anuncia más adelante en los versículos 31 y 32 de ese mismo capítulo 4 de Efesios. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios les perdonó a ustedes en Cristo. O sea, podemos alegrar al Espíritu Santo perdonando, siendo bondadosos. Le entristecemos entonces cuando actuamos con amargura, ira, enojo, calumnias y toda otra forma pecaminosa de actuar. O sea, el Espíritu Santo es Dios y es una persona. Es Dios y una persona que participó de la creación. Job señala que su espíritu hizo hermosos los cielos. O sea,
Él estuvo presente, activo al momento de crear el mundo. Participó también de la resurrección de Cristo según la Escritura. Romanos capítulo 8, versículo 11 dice que si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. El Espíritu Santo participó en la resurrección de Cristo. Es correcto decir entonces que el Espíritu junto al Padre resucitaron a Cristo al tercer día. Y por ese poder vivificador, el Espíritu Santo hoy día también tiene el poder de darnos vida, vida abundante a nosotros como su pueblo, como su iglesia. A tal nivel que nos da poder. Y esto del poder del Espíritu constantemente en el mundo evangélico es llevado a expresiones sobrenaturales, místicas. Pero fíjense que la Biblia, cuando habla del poder del Espíritu, lo liga a una cuestión que es sumamente práctica y que en estricto rigor tiene poco de místico y de sobrenatural. El texto de Hechos capítulo 1, versículo 8 quizás sea el más conocido, cuando nos dice que recibirán poder y serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Pregunto, ¿para qué es el poder del Espíritu Santo? Sino para estar en la misión, para ser testigos de Jesús, para hablar del amor de Dios al mundo. O sea, el Espíritu Santo nos da poder no para que crezcamos en fama, en gloria y en prestigio, sino que para anunciar el nombre de Jesús a quienes no le conocen. O sea, cuando usted pide el poder del Espíritu Santo, no está pidiendo otra cosa sino ser un misionero, alguien que anuncia el amor de Jesús. Y ese anuncio con poder es un anuncio con denuedo, con claridad, con firmeza. Y si hay algo que revela la Escritura con respecto al Espíritu Santo, que a mí me encanta mucho, es que el Espíritu Santo nos ayuda a orar. Romanos capítulo 8, en el versículo 26 y 27 dice lo siguiente: asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. ¿Te has encontrado alguna vez en momentos de tu vida en que no has sabido qué decir en oración? Y que solo te has postrado en oración y has guardado silencio porque no sabes cómo pedir en el momento de dificultad, en el momento de necesidad, en el momento de sequedad en tu vida. Bueno, anímate. Hay una buena noticia. En esos momentos de silencio, en esos momentos en que no sabes qué decir, en esos momentos en que solo corren lágrimas en tus oraciones, el Espíritu Santo está intercediendo por ti con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y esos gemidos expresan la voluntad perfecta de Dios. O sea, hay una buena noticia que es doble. El Espíritu Santo está pidiendo por ti y el Espíritu Santo pide por ti conforme a la voluntad de Dios. O sea, no solo está orando, sino que lo hace sabiamente porque está pidiendo conforme a lo que Dios sabiamente cumplirá en ti como su propósito. Eso debiera animarnos. No es extraño entonces que la Escritura refiera al Espíritu Santo como el consolador, como el ayudador, como el abogado. Entonces, el Espíritu Santo es una de las personas de la Trinidad. Por lo tanto, como dicen nuestros símbolos de fe, es una persona donde hay un solo Dios verdadero y eterno, idénticas en sustancia, iguales en poder y gloria, aunque distintas en sus propiedades personales. A su vez, como dice el Catecismo de Heidelberg, respecto a qué creemos respecto al Espíritu Santo, responde este catecismo que con el eterno Padre e Hijo es verdadero y eterno Dios,
y que también me ha sido dado para que por la verdadera fe me haga participante de Cristo y de todos sus beneficios me consuele y quede conmigo eternamente. O sea, la Escritura nos muestra al Espíritu Santo como Dios, como persona, con atributos divinos, que nos da poder, que nos capacita, que da vida y que ora e intercede por nosotros. O sea, el Espíritu Santo, la noticia respecto a quién es el Espíritu Santo nos debiera animar como iglesia. Ahora bien, ¿qué nos dice el texto leído respecto al Espíritu Santo? O sea, el texto que nosotros hemos leído nos anuncia varios elementos más respecto a la persona y a la obra que el Espíritu Santo hace en la iglesia. El contexto del pasaje que hemos leído de Juan capítulo 16, versículos 5 al 15, nos muestra a Jesús en sus últimos momentos. Los tres primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, nos muestran la última cena, casi brevemente. Aquí Juan, desde los capítulos 13 en adelante, nos muestra a Jesús en la intimidad con sus discípulos, hablándoles lo que aparece como enseñanza en el marco de esa última cena. O sea, Jesús está en el aposento alto con sus discípulos. Y sus discípulos, si hay algo que logran comprender, es que Jesús se está despidiendo. Lo que escuchan a Jesús es un testamento, un discurso de despedida. Por eso están tristes, están desolados. De hecho, incluso Jesús dice, ustedes no me hacen las preguntas que debieran hacerme. Como por ejemplo, ¿a dónde te vas? Sino que al contrario, se sienten desolados, se sienten tristes con las cosas que yo les he dicho. ¿Y por qué se sienten tristes? Porque no solo les dice que se va, sino que más encima les anuncia que viene otro en su lugar. Eso es complejo. Es como nos hemos encontrado en distintas circunstancias de la vida cuando se va alguien a quien nosotros queremos y aparece otro en su lugar. Yo quedé traumado en mi vida con una teleserie mexicana para niños que se llama Carrusel. ¿Ya? No sé si se acuerdan, hay una parte de la historia donde la maestra Jimena, tan buena ella, se va del colegio porque, no sé, se enfermó un pariente, alguien, y viene la maestra Susana a reemplazarla. Y en un recreo, en una condición así, se paran los estudiantes y comienzan a decirle a la maestra Susana, intrusa. Ustedes dirán, ¿por qué me acuerdo tan vívidamente de eso? Si eso fue como a principios de los 90 que era esa cuestión. Fue porque a mi mamá se le ocurrió cambiarme de colegio justo en esas semanas que estaban dando esas escenas. Y unos compañeritos míos de curso se pararon en el recreo y también hicieron la herida diciendo, intruso. Los discípulos estaban sintiendo al Espíritu Santo, a este otro consolador como eso, como un intruso que venía a aparecer a tomar el lugar del maestro. Pero Jesús quiere animarlos con esta noticia. Él le está diciendo que este consolador les va a confirmar y fortalecer en su fe, aún en las circunstancias de crisis y de dificultad, incluso de persecución que vendrían más adelante. Miren lo que nos dice el versículo 7 respecto al Espíritu Santo. Dice, pero les digo la verdad, les conviene que me vaya. Si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes. Jesús lo que está haciendo acá es reafirmar lo que ya les había dicho algunos minutos antes. Juan capítulo 14, versículo 16 dice, y yo le pediré al Padre y les dará otro Consolador para que les acompañe siempre. Y el texto que leímos anuncia que no solo este Consolador vendrá, sino que si Jesús no se va, este otro ayudador, este otro Consolador no vendría. De hecho, la expresión que aquí se traduce como Consolador no solo podría traducirse así, sino que también podría traducirse como ayudador, abogado, consejero. Vale decir, este Espíritu Santo, este Consolador, haría algo que Jesús ya había hecho y que era algo natural para ellos en estos 3 años.
La idea entonces no es que tuvieran miedo e inseguridad, sino por el contrario, que entendieran que serían mucho más plenos, mucho más ricos de lo que ya eran. Porque este otro ayudador no le reemplazaría, no sería el intruso que se mete en esta historia, porque Jesús seguiría siendo abogado, ayudador, consolador, cumpliendo su labor de ser nuestro abogado, intercediendo delante del Padre en el cielo. O sea, Jesús seguiría siendo consolador. Y este otro consolador estaría aquí en la tierra, ayudando a su iglesia en la misión. Y de hecho, la buena noticia es que el Espíritu Santo, viniendo a la iglesia, no se apartaría nunca más de ella. Por eso no tenemos otros Pentecostés en la historia de la Biblia. Hechos capítulo 2 no es necesario que se repita, porque desde ese momento el Espíritu Santo ha hecho presencia, habitación en su iglesia. Habita en nosotros los creyentes. Desde el momento en que creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, no hay un sello distinto. El Espíritu Santo es el sello. Eso, insisto, debiera animarnos, consolarnos como iglesia. No estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros. Versículos 8 al 11 nos dice otra cosa respecto al Espíritu Santo. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Más adelante explica a qué se refiere con esto. Dice que en cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. O sea, este texto nos muestra que el Espíritu Santo no solo es consolador, sino que es quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Este convencimiento es algo así como echar en cara, como acusar. El Espíritu Santo lo que hace es que nosotros los creyentes y el mundo también se sienta inexcusable delante de Dios. O sea, frente a Dios no podemos ser justos. Frente a Dios no podemos esconder absolutamente nada. Estamos en una condición de miseria, de pecado. Como Romanos capítulo 1 dice, la ira de Dios está sobre nosotros. Por lo tanto, el Espíritu Santo en los creyentes, conforme a la palabra de Dios, exhorta nuestras conciencias. Y esto es potente. Porque nosotros muchas veces hemos creído y lo hemos manifestado, que el Espíritu Santo solo actúa en la iglesia. Está actuando en el mundo. También en las conciencias de las personas, mostrando su pecaminosidad. Hay un debate hoy día respecto al Espíritu Santo. Tal vez algunos de ustedes lo conocen. John MacArthur escribió un libro que se llama Fuego Extraño. Y hay un teólogo reformado que fue sucesor de Martin Lloyd-Jones en la capilla Westminster, que se llama R.T. Kendall. Y él escribió un libro que se llama Fuego Santo. Y allí dice lo siguiente: solo el Espíritu Santo puede hacer ver nuestro pecado, mostrarnos la necesidad de justicia y la urgencia del Evangelio, de que hay un juicio. Una persona no puede sentir la convicción de estas cosas por sí mismas. Es necesario el Espíritu para enderezarnos. ¿Qué quiere decir esto? Que solo el Espíritu Santo nos puede convencer de nuestro pecado. Sin el Espíritu Santo no reconoceríamos esa necesidad. Eso es lo que nosotros llamamos regeneración. El Espíritu Santo nos saca de muerte a vida, convenciéndonos de nuestro pecado para que podamos acudir al Salvador. Sin ese convencimiento, creeríamos que estamos bien en la vida. Es el Espíritu Santo quien nos convence de nuestro pecado. Nosotros no creemos en Jesús sin la obra regeneradora del Espíritu. Y aquí hay una tarea de la iglesia. Esa convicción de pecado no viene por nuestro testimonio,
Viene por la proclamación de la palabra. Si a usted le dijeron que uno predica con el testimonio, le están diciendo una media verdad. Efectivamente, nuestros hechos también hablan de Jesús, hablan del evangelio que creemos, pero la iglesia ha sido comisionada, mandatada a anunciar la palabra de Dios. Por lo tanto, a través de la predicación de la palabra es que viene este convencimiento de pecado. El Espíritu Santo está trabajando en la misión. Eso, insisto, también debiera animarnos. No es la iglesia sola predicando al aire. Es el Espíritu Santo actuando con la iglesia. Por eso nosotros no debiéramos preocuparnos si la semilla cae o no cae en buena tierra. Nuestra labor es arrojar la semilla. El Espíritu Santo dará fruto. Otra cosa importante, el Espíritu Santo nos convence de justicia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo que hace es mostrarnos a Jesús. El texto habla en el versículo 10 en cuanto a justicia, porque voy al Padre. O sea, solo hay justicia en aquel que muere, resucita y asciende al cielo. Cristo es justo. Por lo tanto, para que nosotros podamos ser justos, lo que el Espíritu Santo hace es ponernos la ropa de Jesús, es vestirnos con la justicia de Cristo. Y otra cosa importante, el Espíritu Santo nos convence de juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. La sentencia sobre Satanás está lista. Y también sobre quienes profieren actos conforme a la voluntad de Satanás. ¿Y cuál es esa sentencia? Él ya ha sido derrotado. Derrotado por la cruz de Cristo. Y el Espíritu Santo nos convence de esa derrota. Por defecto, ¿qué nos dice eso? Que la iglesia es una iglesia triunfante. Nosotros actuamos en el mundo diferente a eso. Como si fuésemos derrotados, como si estuviésemos pasando constante miseria, pesadumbre. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. El Espíritu Santo nos anima y alienta en esa verdad. Y otra cosa que nos dice este texto es lo siguiente. Veamos los versículos 12 al 15. Muchas cosas me quedan aún por decirles que por ahora no podrían soportar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Lo que nos dice este texto es que el Espíritu es verdad y nos guía a través de esa verdad. Cuando la Biblia habla de guía, no está hablando de manipulación, no está hablando de armas fraudulentas, no está hablando simplemente de liderazgo. La Biblia nos muestra, cuando habla de guía, a alguien que va adelante, aparejando nuestro camino para que podamos caminar conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo guiándonos, está ejerciendo una influencia en nuestra conciencia para que actuemos conforme a la voluntad del Señor. También, cuando la Biblia habla de la verdad, está hablando del mensaje de Cristo y de la salvación. Y de este mensaje que fue anunciado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Vale decir, ha habido revelación antes. Hubo revelación con Cristo. Jesús le dio a conocer cosas a los discípulos. Pero el Espíritu Santo aumentaría la revelación con todo lo que viene en el Nuevo Testamento. Nosotros creemos que la Escritura ha sido inspirada por Dios. Como dice el apóstol Pedro, que la profecía no fue traída por origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, inspirados, impulsados por el Espíritu Santo. La Escritura habla la palabra del Espíritu. Por lo tanto, podemos tenerla por segura.
Hay mucha gente que cree que hoy día tiene nuevas revelaciones y cosas por el estilo. Lo que nos está diciendo aquí Jesús es que el Espíritu Santo no anunciaría cosas nuevas, sino que recordaría lo que Él había dicho. No encontré a alguien que lo dijera más brevemente y con tanta firmeza que Charles Spurgeon, uno de los grandes predicadores de la historia de la iglesia. Él dijo: he oído a muchos fanáticos afirmar que el Espíritu Santo les ha revelado esta y aquella idea. Estas son tonterías reveladas. En la actualidad el Espíritu Santo no revela cosas nuevas. Él trae lo antiguo a la memoria. Si usted, como dijo un predicador por ahí, quiere escuchar la palabra de Dios, lea la Biblia. Y si quiere escucharla en forma audible, léala en voz alta. Aquí está la palabra de Dios. Aquí está la revelación del Espíritu. El Espíritu Santo lo que nos hace hoy día es recordar la palabra de Cristo. Y de hecho, nos capacita para entenderla. Jesús dice en el versículo 12, muchas cosas me quedan aún por decirles que no podrían soportar. En ese momento, los discípulos estaban débiles, incapacitados de comprender las verdades que más adelante conocerían por la obra del Espíritu. El Espíritu lo que hace es ampliar nuestra capacidad de entender lo que es de Dios. Para la gente, lo que nosotros conocemos hoy día puede ser locura, pero para quienes comprendemos espiritualmente, por la ayuda del Espíritu Santo, la Biblia, podemos entender que eso es sabiduría espiritual. El Señor ha abierto nuestros ojos a través del Espíritu para que cosas que ojo no vio y oído oyó puedan ser entendidas por nosotros. Eso es lo que los teólogos reformados han hablado como el testimonio interno del Espíritu. Algo que supera nuestra razón. El Espíritu Santo, cuando leemos la Biblia, nos hace entender qué es la palabra de Dios y que es revelada para nosotros. Y una cosa muy importante que ampliaremos más adelante en otro de los sermones de esta serie es que la verdad por la cual el Espíritu Santo nos guía tiene que ver con la justicia y con la santidad. O sea, con cosas que son aterrizadas. No estamos hablando de cosas etéreas. No estamos hablando desde la estratosfera de teología, así como con voz grave y todo eso. No, estamos hablando de algo que tiene aterrizaje en la vida cotidiana, que es la práctica de la santidad. A esa verdad es la cual nos guía el Espíritu. Y aquí hay una cuestión que es realmente maravillosa. El texto dice que el Espíritu glorifica a Cristo. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo aquí está centrado en Cristo. ¿Cuál es la enseñanza del Espíritu? No es otra cosa que mostrarnos a Jesús. El Espíritu Santo no busca captar su atención, sino que nos hace poner nuestra mirada en Cristo. Si hay algo hermoso de la Trinidad, es que en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo no hay competencia, sino que hay mutua glorificación. El Hijo glorifica al Padre, el Espíritu Santo glorifica al Hijo, y están así. Hay una expresión maravillosa en la historia de la iglesia refiriendo a esto como la danza de Dios, que la Trinidad está danzando, bailando en la eternidad con compases armoniosos. Aquí, a diferencia de lo que la gente cree, no hay competencia, no hay inferioridad, sino que hay mutua subordinación. El Hijo se somete a la voluntad del Padre y el Espíritu Santo se somete a la voluntad del Padre y del Hijo. Por eso la Trinidad es un misterio, porque aquí no hay una relación de superioridad. El Espíritu Santo es Dios, no deja de serlo cuando se somete. Se somete voluntariamente para mostrar la gloria de Cristo. Por eso, el Espíritu Santo nos enseña también con su ejemplo cuando nosotros debemos someternos.
Aquí nadie dice que nosotros dejamos de ser imagen de Dios iguales entre nosotros cuando nos sometemos los unos a los otros, sino que nos muestra lo mismo que ha hecho la Trinidad en la eternidad: glorificarse, someterse entre ellos. La venida del Espíritu Santo entonces tiene como propósito exaltar a Cristo, glorificarle, y también, a la luz de lo que hemos leído, interpretar y aplicar la obra de salvación en los creyentes. O sea, el Espíritu Santo no viene para buscar su propia fama, sino para lograr la fama de Cristo. Y esto es algo que debiera exhortarnos profundamente. ¡Qué poco nos parecemos al Espíritu Santo! ¡Qué poco nos parecemos al Espíritu Santo cuando queremos fundar nuestros propios reinos, nuestros propios feudos, cuando queremos nosotros capturar la atención y ser entendidos como líderes impecables, infalibles, que deben ser seguidos siempre! ¿O qué poco nos parecemos cuando queremos entregar enseñanzas innovadoras y espectaculares, buscando nosotros ser los famosos? Hay un libro que es patético, de un predicador más patético aún, que se llama Cash Luna. Ese sujeto tiene un libro que se llama En honor al Espíritu Santo. Y la foto de la portada es una foto de él. Como, yo quiero buscar captar la atención. No. Si el Espíritu Santo nos guía, debemos entonces parecernos a Él. Por lo tanto, lo que nosotros debiéramos buscar es la gloria de Cristo. Nuestra humillación, nuestro sometimiento, nuestra relación de no competencia con el Señor. Nosotros no podemos ni siquiera competir con Él. Si el Espíritu Santo se ha sometido voluntariamente, ¿cuánto más nos queda a nosotros? A través de este texto entonces hemos entendido que el Espíritu Santo es consolador, que convence de pecado, de justicia, de juicio, y que es verdad y que nos guía por ella, y que el Espíritu Santo glorifica a Cristo. Para reflexionar y practicar, debiésemos entender entonces que el Espíritu Santo es Dios y es persona. Y eso tiene un aterrizaje enorme. Nosotros somos los que nos debemos ajustar al actuar y a la palabra del Espíritu, y no al revés. O sea, cuando oramos respecto al Espíritu Santo, debiésemos ajustarnos a su poder y a su misión, y no a nuestros planes y agendas. En la Trinidad no hay competencia. Es como hemos dicho, tomando esta frase de la historia de la iglesia, es la danza de Dios en la eternidad. Por eso, y esto fue algo maravilloso que yo no comprendí a lo largo de mi vida como cristiano, siempre se me enseñó que yo debía orar al Padre en el nombre de Jesucristo. Y está bien, debemos hacerlo. Pero también podemos orar a las otras personas de la Trinidad, porque en ellos no hay competencia. O sea, podemos orar al Padre, podemos orar a Jesús, podemos orar al Espíritu Santo. ¿Cuándo hay idolatría? Cuando oramos a cosas. Y el Espíritu Santo es Dios y es persona. Podemos dirigirnos a Él en nuestra oración también. Dios no está lejos. Y el Espíritu Santo hace más patente en nosotros esa idea. El Espíritu Santo nos anima a tener una comunión intensa, íntima con Dios. Mediante la obra del Espíritu Santo hemos comprendido eso, y que se reveló en uno de los nombres de Jesús, el Emmanuel, Dios con nosotros. El Espíritu Santo hoy día está con nosotros. Y no solo eso, está en nosotros, los creyentes. La obra del Espíritu Santo en la iglesia debe resultar en una mayor gloria de Cristo. Como el salmista decía, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Todo lo que hacemos motivados por el Espíritu Santo debe traducirse en la gloria de Cristo. Si la gente habla más de ti y de mí que de Cristo, es porque nosotros estamos equivocando el rumbo. Si ustedes salen hablando más de mí que de Cristo después de este sermón,
yo he equivocado el rumbo. Equivocamos el rumbo cuando no glorificamos a Dios. La gloria no es para nosotros, es para Dios. Y el Espíritu Santo nos ayuda, nos doblega, nos humilla para que nuestro centro sea la gloria de Cristo. Y como cantaba un viejo himno de la iglesia, debiésemos cantar entonces también nosotros y decir: Espíritu Creador, por cuya ayuda fueron puestos primero los cimientos del mundo, ven, visita cada mente humilde, ven, derrama tus alegrías sobre toda la humanidad. Que el Espíritu Santo nos anime, nos entusiasme, nos capacite para llevar a cabo la misión que no es nuestra, la misión que es de Dios. Oremos.